La carta del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 4. Aunque todos los dones que hemos estado estudiando vienen a nosotros como consecuencia de la obra de Cristo, hacemos de cuenta que Él pagó, Él compró esos dones para que nosotros tengamos derecho a tener acceso a esos dones. Él pagó por ese derecho. Pero aquí se refiere de manera muy particular a este grupo de dones que se le ha denominado o le hemos denominado los dones del Hijo. Dice así en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este pasaje nos está hablando de manera muy específica, de manera muy clara. Nos está diciendo para qué son los dones que el Señor Jesús trajo a la iglesia, que Él constituyó en la iglesia. Dice que el fin, el propósito de estos dones es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Bueno, los santos no son los que están ahí en el altar, ¿verdad? Y que les prenden veladoras. Eso no. Los santos somos nosotros. Dígale al que está junto, dile: hermano, nosotros somos los santos. Somos nosotros. Ahora, probablemente alguna vez alguien le va a decir o le va a preguntar, ¿verdad? Ay, sí, ¿a poco muy santo? Pues ya que te prendan una veladora, ¿no? Algo así. No, no es esa clase de santos, ¿verdad? Nosotros somos santos porque nos ha sido imputada, así se llama, nos ha sido imputada la santidad de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, no solamente llevó sobre sí mismo nuestros pecados y nuestra maldad, sino que puso sobre nosotros, fue un intercambio, puso sobre nosotros su justicia, su santidad, su obediencia, su cumplimiento de la ley. Y por eso es que nosotros ya no tenemos que cumplir las leyes ceremoniales que están establecidas en la palabra del Señor, sino que nosotros ya tenemos el cumplimiento de esas leyes ceremoniales, que es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros hemos sido, dice el apóstol Pablo, hemos recibido herencia entre los santificados. O sea, hemos sido santificados, hemos sido declarados santos, ¿verdad? Aunque todavía en esta humanidad en la que vivimos estamos expuestos a tropezar, estamos expuestos a cometer errores, estamos expuestos a pecar. Pero por eso dice la palabra del Señor, la santidad nos ha sido imputada delante del Señor, pero también tenemos nosotros que santificarnos cada día. Si un cristiano se convierte al Señor con todo su corazón, una persona se hace cristiana, si esa persona muere en ese momento, en el momento que recibió a Cristo, esa persona es presentada delante de Dios como santo, y tiene acceso a la presencia de Dios. Y si una persona se convierte al Señor de manera genuina, pero después de convertirse al Señor
vive 20 o 30 o 40 años caminando en obediencia a la palabra de Dios, pero en ese caminar, ¿verdad?, de pronto va a tropezar, de pronto va a cometer errores, pero se va a levantar, va a buscar santificarse, purificarse. Al final, cuando esa persona muere, también va a la presencia del Señor y es presentado como santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que la santidad de Jesús nos ha sido imputada. Tenemos, la santidad es una meta a la que nos dirigimos, pero también es una realidad que ya está en nosotros desde el momento en que recibimos al Señor Jesús. Entonces, para nosotros como santos, para perfeccionarnos para la obra del ministerio y que podamos así edificar el cuerpo de Cristo, el Señor dejó los dones. Acuérdese que los dones son herramientas que necesitamos cada uno de nosotros para ir unos a otros bendiciéndonos, edificándonos, ¿ok? Entonces, dice que hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese nomás, ¿a dónde nos quiere llevar el Señor? A que estemos, dice la Biblia, a la estatura de la plenitud de Cristo, pero no solamente como individuos, sino como iglesia, como cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante que estemos juntos, que busquemos la comunidad, que busquemos congregarnos. ¿Por qué? Porque una persona puede decir: yo me quedo en mi casa y ahí oro y ahí leo la Biblia y ahí está Dios conmigo. Ahora sí, ahí está Dios contigo, pero tú no tienes todos los dones. Tú puedes tener un don, algunos dones, pero no los tienes todos. Y si no los tienes todos, entonces la realidad es que estás incompleto. ¿Cómo puede ser que pretendamos que Dios haga su obra en nosotros si no somos parte del cuerpo de Cristo? Porque en medio del cuerpo de Cristo, ahí es donde Dios ha derramado esos dones, esas herramientas que nos van a servir. Ahí, hermano, nos necesitamos unos a otros. Dependemos. La iglesia no es una organización en el sentido estricto de la palabra, sino es un organismo, porque tenemos vida, la vida del Espíritu Santo, la vida de Dios que está en nosotros. Y en esa vida, ¿verdad?, que se va desarrollando, que se va viviendo cada día, nos necesitamos unos a otros. Así como un cuerpo necesita todos sus miembros para poder realizar todas sus funciones. Imagínense un cuerpo que de repente un día los riñones dijeran: hoy no queremos trabajar. O los pulmones dijeran: hoy ya estamos cansados, hoy nos vamos a tomar un día libre. O el corazón, ¿verdad?, que el corazón dijera: no, hombre, yo todo el tiempo estoy trabaje y trabaje, no, voy a tomar vacaciones. ¿Qué sucedería con nuestro cuerpo? Entraríamos en una crisis muy fuerte, ¿verdad? Colapsaría todo nuestro sistema. ¿Por qué? Porque aunque fuera una parte pequeña la que está dejando de hacer su función, la necesitamos. Es una parte importante, es una parte vital que no seríamos. Claro, hay partes del cuerpo que incluso, ¿verdad?, algunas personas no las tienen, que no son indispensables, no son vitales, pero no quiere decir que no hagan falta, no quiere decir que no sean necesarias. Entonces, el propósito es que todos juntos lleguemos a la meta, a donde Dios quiere que lleguemos. Y para eso el Señor nos dio estos dones. Y fíjese bien, estos dones han sido motivo de controversia, de polémica durante mucho tiempo en la iglesia. Malas interpretaciones que se han hecho
acerca de los mismos. Los dones del Hijo, a los que también se les llama los dones del ministerio, porque aunque todos los demás dones tienen que ver con servir a la iglesia, pero estos dones que están mencionados aquí son los que directamente provocan que exista un ministerio. Tenemos, por ejemplo, el ministerio. Si hay personas en la iglesia que tienen el don de ser maestros, pues vamos a tener el ministerio de la escuela bíblica. Si tenemos, ¿verdad?, pastores o un equipo pastoral, vamos a tener el ministerio pastoral. Si tenemos evangelistas, vamos a tener el ministerio evangelístico. Y así, ¿verdad?, con cada uno de los dones. Pero sucede que muchas veces hemos interpretado que cada uno de estos dones es independiente. Y no solamente que es independiente, sino que, como dicen por ahí, ¿verdad?, dicen algunas personas, hay niveles. Y muchas veces hemos creído que los dones que el Señor ha puesto en su iglesia también son por niveles. Y hay ciertos dones que se han llegado a exaltar más que otros, dándole un enfoque como que si algunos de estos dones fueran superiores a los demás, o tuvieran más peso, más importancia, o los dones mismos se han ejercido de tal manera que se han convertido en una especie de ¿cómo decirlo así? De elitismo, ¿no? Esa es la palabra. En donde los que tienen los dones, haga de cuenta como que esos son los jefes de la iglesia. Y todos los demás, todas las demás personas que no tienen los dones, tienen que servirles a los que tienen los dones, porque son los jefes, ¿verdad? Porque son los ungidos del Señor, son los siervos de Dios. Y es todo lo contrario. Los dones el Señor los dio precisamente para que sirvamos a los demás. Si tenemos los dones, si tenemos algún don y no lo estamos usando para servicio de la comunidad del cuerpo de Cristo, estamos haciendo lo que hizo la persona que Jesús menciona en la parábola, que enterró su talento, que lo escondió, que no quiso correr riesgos, no quiso hacerse responsable, no quiso tener que rendir cuentas, y lo escondió, lo enterró. Entonces tenemos aquí, ¿verdad?, que los dones que el Señor menciona en su palabra, que es el don de maestro, el don de pastor, el don de evangelista, el don de profeta y el don de apóstol. Algunas personas han dicho, de plano, han dicho, los profetas y los apóstoles ya no existen. Ya eso ya pasó, quedó en el Antiguo Testamento, quedó. De cierta manera, ya lo hemos mencionado en otras veces, sí, el oficio como tal, pero el Señor sigue obrando, ¿verdad? La mano de Dios, dice la Biblia, no se ha acortado. El Señor sigue operando con todos sus dones dentro de la iglesia. Hay algunas personas que dicen, no, es que solamente, ¿verdad?, los pastores son los que están vigentes porque son los que velan por la iglesia, por el rebaño. Otros dicen, no, es que lo que pasa es que los evangelistas ya tuvieron su tiempo, ¿verdad? Hubo en el siglo pasado, a finales del siglo antepasado y principios del siglo pasado, hubo un movimiento que tuvo mucho fervor en la iglesia, que se llamó el movimiento de evangelicalismo, así se le llamó, en donde el enfoque de la iglesia
bueno, de un sector de la iglesia, el enfoque no estaba tanto adentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y esto vino como resultado de una interpretación de los últimos tiempos en las profecías, en donde dice que al final de los tiempos muchas personas se iban a convertir, muchas personas iban a volver su corazón hacia el Señor. Y entonces muchas iglesias empezaron a decir: si queremos que ya el Señor venga y que establezca su reino en esta tierra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicar el evangelio y ganar almas para Cristo, y que todo mundo se convierta a Cristo. Y entonces, ¿qué sucedió? Comenzaron a darle más énfasis al don de evangelista, y nació el movimiento de evangelicalismo, así se llamó. Por eso hay una rama de la iglesia cristiana que se llama Iglesia Cristiana Evangélica. No por el evangelio, porque el evangelio es de toda la iglesia, pero por el movimiento de evangelicalismo, donde hubo énfasis. Ahí nacieron las famosas campañas evangelísticas, las famosas cruzadas, donde ministerios, ¿verdad? Ese ministerio tuvo su auge, su mayor auge, en Estados Unidos, aunque se vio reflejado en todo el mundo, pero en Estados Unidos. Y uno, podríamos decir, de sus máximos exponentes, o al menos el más famoso, el más conocido, fue el caso de el hermano Billy Graham. El hermano Billy Graham, ¿verdad? Que fue un hombre, si usted puede, hay un documental, me parece que estaba en Prime, en Amazon Prime, se llama así, Billy Graham. Si tiene la oportunidad, véalo. Es de verdad, la vida de ese varón, Dios lo usó de una manera increíble. O sea, era la influencia que él tuvo sobre la cultura americana, incluso sobre el gobierno. Él fue consejero de muchos presidentes en Estados Unidos durante muchas crisis. Él estuvo presente en la Casa Blanca de mucho tiempo, de muchos años, con muchos presidentes. Y él, su influencia cubrió muchas áreas en el gobierno también de Estados Unidos. Y ahí dice al final del documental, dice, hacen un cálculo de aproximadamente cuántas personas escucharon el mensaje del evangelio a través de la vida de Billy Graham. Fue un hombre que su influencia, ¿verdad?, tuvo muchísima repercusión en todo el mundo. Hubo países en donde hubo desastres naturales, donde ni los mismos gobiernos tenían recursos para ir y ayudar a la gente, pero el ministerio evangelístico Billy Graham estaba presente ahí. Antes que llegara la ayuda humanitaria, ellos estaban ahí. Ellos fueron, no sé si usted se acuerda, pero hace aproximadamente unos 10 años atrás, 10 o 15 años atrás, en África, en algunas comunidades de África, hubo un rebrote de ébola. Después de muchos años que ya no se había erradicado el ébola, volvió a haber casos de ébola ahí en África, y ni una organización de salud mundial quiso ir para atender los casos de ébola que había. Los únicos que fueron fue un equipo de médicos de la Asociación Evangelística Billy Graham. Fueron los que viajaron a África a ayudar, a llevar la ayuda a las personas que estaban enfermas, y estuvieron en contacto, que después se hizo una noticia muy conocida, porque después ya no los querían dejar regresar a Estados Unidos por temor a que provocaran una pandemia, que trajeran el virus al continente americano. Y bueno, ahí tuvieron mucho tiempo ahí en lo que los revisaban, que no estuvieran contaminados ellos. Pero ese fue un caso.
Cuando ocurrieron los atentados de las Torres Gemelas y del Pentágono en Estados Unidos, se emitió por primera vez una orden presidencial en donde ningún avión comercial podía sobrevolar el espacio aéreo de Estados Unidos. Solamente aviones militares eran los únicos aviones que podían cruzar. Cualquier otro avión que se metiera en el espacio aéreo lo iban a derribar sin avisar nada. Y entonces dice ahí el documental, dice: por primera vez en la historia de Estados Unidos, los cielos de ese país estuvieron despejados, y el único avión que sobrevolaba los cielos en Estados Unidos era el avión que llevó a Billy Graham hasta Nueva York para oficiar la ceremonia luctuosa en honor de las víctimas del 11 de septiembre. Entonces fue un hombre que tuvo una influencia muy tremenda, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque surgió el movimiento del evangelicalismo. Ahora, ese evangelicalismo tuvo su momento, digámoslo así, pero después se fue calmando, se fue aplacando. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la mayoría de las personas a las que supuestamente se les llevaba el mensaje, eran alcanzados con el mensaje del evangelio, en realidad no permanecían en el evangelio, en las iglesias. No había manera de darle seguimiento a tantas personas. Y bueno, aunque fue algo positivo, fue algo bueno predicar la palabra de Dios, pero al final de cuentas, ¿verdad?, salió a la luz que era un extremo, irse a un extremo en hacer énfasis solamente en uno de los dones del Hijo, en uno de los dones del ministerio. Después vino un tiempo, ¿verdad?, en donde el énfasis se fue hacia los pastores, y entonces todo mundo quería ser pastor, ¿verdad? Y hubo como un auge en donde comenzaron muchos pastores no estaban preparados, no tenían muchas herramientas, tenían un llamado de parte de Dios, pero no tenían las herramientas muchas veces necesarias, porque los lugares donde se les daba preparación a los pastores, pues no había manera de costearlos, no había manera de financiarlos, eran muy pocos, eran muy escasos, era más bien un trato personal, un discipulado personal. Pero con el tiempo comenzaron a surgir los seminarios, los institutos bíblicos, los internados, ¿verdad?, en donde se preparaban a las futuras generaciones de pastores, pastores que ya no solamente se iban, ¿verdad?, con la bendición ahí, con el salivazo en la frente, sino que ya comenzaban a irse con un poquito más de preparación, de estudio de las escrituras, de conocimiento de los idiomas originales. Ya comenzaba como que a tener un poquito más de preparación. Después, ¿verdad?, vino el tiempo de que se hizo énfasis en lo profético, y todo mundo quería ser profeta, ¿verdad? Todo mundo quería andar viendo visiones y viendo el futuro y dando palabras proféticas, y como que como que ser pastor ya había pasado de moda, como que ahora la onda era ser profeta, ¿verdad? Y todo era. Después vino lo apostólico, y ahora todo era apostólico y profético, ¿verdad? Y si no era apostólico y profético, entonces no servía. Y comenzó a irse a los extremos, hasta que, bueno, gracias a Dios, yo creo que estamos en un tiempo en donde ya estamos retomando el equilibrio, y nos estamos dando cuenta que el punto no es hacer énfasis desmedido en algunos de los dones, que el punto no es que haya algunos dones que tengan más peso o más importancia o más valor que otros, sino que, como está representado aquí en esta imagen, no sé si está la imagen de la mano, ¿no? Vamos a poner la imagen de la mano. Así como es una imagen de una mano, ahí está, ahí está. De esa misma manera,
Los 5 dedos de la mano, así como son, pues son 5, pero al mismo tiempo son uno, así también los dones del ministerio operan para bendecir al cuerpo de Cristo, para bendecir la iglesia. Esa es una manera, pues, si usted quiere, hasta un poco cómica de representarlo, ¿verdad? Porque si se da cuenta, el dedo más pequeñito, ¿cuál es? El maestro. ¿Por qué cree usted que el dedo más pequeñito es el maestro? Porque este llega a donde los otros no pueden llegar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el maestro? El maestro, usted toma un versículo y lo estudia y lo lee y dice, ya le aprendí. Pero viene un maestro y agarra ese mismo versículo y lo vuelve a exprimir y le saca más jugo todavía. Y uno lo escucha y dice, qué barbaridad, nunca me imaginé que de ese mismo versículo que yo ya había leído podía haber una enseñanza más profunda. Entonces acuérdese, el maestro está en el dedo chiquito porque es el que llega a donde otros no pueden llegar, ¿verdad? En la enseñanza. Después tenemos el pastor en este dedo. ¿Por qué? Porque este dedo, aquí va el anillo de compromiso, y el pastor está casado con la iglesia. El pastor está comprometido con la iglesia. Los romanos fueron los que comenzaron a usar el anillo de compromiso en este dedo. Digo, se oye muy romántico, pues no sé si sea cierto, pero la leyenda dice que en este dedo está una arteria que se conecta con el corazón. Entonces tiene un significado muy importante, que pues en el corazón, ¿verdad?, está el compromiso del amor por la obra de Dios, por la iglesia. El de en medio es el evangelista, no porque sea el grosero, ¿no?, sino porque el evangelista, así como usted lo ve, que es el dedo que sobresale de todos los demás dedos, así el evangelista tiene la capacidad de ver más allá, de las 4 paredes de la iglesia. Los demás dones tal vez siempre van a estar preocupados por lo que pasa dentro de la iglesia, pero el evangelista siempre va a estar viendo hacia afuera. El evangelista siempre va a estar viendo la necesidad, va a estar viendo por encima de la cabeza de los demás. Va a decir, allá afuera la gente está necesitando a Cristo, allá afuera la gente está muriendo sin Cristo y hay que ir a predicarles, ¿verdad? Por eso el evangelista es el de en medio. El otro es el profeta. ¿Por qué? Porque es el que apunta, el que dice, así dice el Señor, ¿verdad? El que da dirección, el que trae el mensaje de la presencia de Dios y lo transmite. Y dice, el Señor nos dice, ¿verdad?, que tenemos que ir en esta dirección, o el Señor dice que tenemos que hacer esto, ¿verdad? Ese es el profeta. Y el apóstol es el dedo gordo, interactúa con todos los demás. Y el dedo gordo es el único que puede fácilmente tocar a todos los demás dedos, tener esa interacción y trabajar de tal manera que el don apostólico es el que tiene la autoridad para que todos los demás se coordinen de tal manera que puedan trabajar en conjunto para bendecir al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ese es el ministerio apostólico. No quiere decir que haya alguno que sea mayor o más importante que otro. No quiere decir que si alguien, mire, el error que hemos cometido en la iglesia durante mucho tiempo es que si alguien tiene el don de profecía, si viene alguien con el don de profecía, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Hacen fila para que el que tiene el don les dé una palabra. No es que esté mal del todo. Lo malo es que nos quedemos así para siempre. Porque el que tiene el don de profecía, en vez de ponerlo en un aparador y admirarlo solamente y presumirlo y tenerlo, el propósito es que esos dones inspiren a toda la iglesia. El propósito es que si viene alguien que tiene el don profético, el don de recibir una palabra especial, ya vimos que ese don profético
es la combinación de tres dones que también los menciona en la parte del Espíritu Santo, que es palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Entonces, la profecía tiene el propósito de dar dirección, pero cuando vemos a una persona que se mueve en el don profético, una persona con el don profético nos puede dar dirección una vez, dos veces, tres veces, pero no nos podemos quedar toda la vida esperando que venga un profeta para darnos dirección. Si ya nos dio dirección una y dos veces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que levantarnos y ese don nos tiene que inspirar para poder decirle: Señor, si tú le hablas a ese hombre que tiene el don profético, tú también me puedes hablar a mí. Y entonces nosotros podemos meternos en esa comunión con el Señor y decirle: Señor, yo también quiero tener esa capacidad de poder ser sensible a tu presencia, ser sensible a la necesidad en el momento, ¿verdad? Y saber cuál es la dirección, cuál es tu voluntad en determinado momento. Y entonces, hermano, ya no habría solamente unos cuantos que tuvieran el don profético. Mire, los profetas, ¿por qué menciono esto? Porque es uno de los dones que más se han malinterpretado, y al malinterpretarse han hecho mucho daño a la iglesia. Las personas que tienen don profético y que de verdad hay quienes pretenden, pero solamente son charlatanes, pero hay quienes de verdad tienen don profético, y ese don profético, lo que tenemos que entender es que el Señor, no sé si alguna vez usted ha tratado de encender carbón. Me acuerdo que en una ocasión íbamos a hacer unas carnes asadas en casa de un hermano que cumplía años, e intentamos prender el carbón. Nadie sabía prender carbón, nunca en la vida nadie que estábamos ahí había prendido carbón. Y entonces llevábamos ya más de una hora intentando prender el carbón, y le poníamos un cerillo y poníamos un papelito y poníamos unas hojitas ahí secas y se quemaba todo y el carbón seguía sin prender, hasta que, fíjese, cruzando la calle, que era una avenida bastante transitada, pero cruzando la avenida había un negocio de pollos al carbón. Y entonces, como ya teníamos más de una hora intentando y no podíamos, y ya la gente tenía hambre, un hermano se hartó, yo creo, lo hartamos, lo cansamos, se cruzó la calle, le dio 20 pesos al encargado de los pollos, y el encargado de los pollos agarró una pala, sacó una palada de brasas que había ahí en el asador de ellos, se cruzó la calle, le echó la palada de brasas a donde teníamos nosotros el carbón. Como en 5 minutos ya estaban todos los carbones, ya estaban hechos brasas. Entonces, eso es lo mismo que sucede con las personas que tienen el don profético. El Espíritu Santo le da el don profético a alguien, no para que se quede como muestra y que todos los demás lo admiren y le aplaudan y lo tengan ahí, sino para que se meta dentro de la iglesia y encienda a todos los demás, para que no, fíjese, para que no digan: en esa iglesia hay una persona que tiene el don profético, sino de tal manera que la gente diga: esa iglesia es una iglesia profética, porque han sabido usar e implementar el don que Dios le dio a unas personas que están ahí, han discipulado y han inspirado a todos los demás. Y ahora hay muchas personas, imagínense que de repente tengamos que tomar una decisión,
o que suceda algo, ¿verdad? Que no sepamos qué hacer. Y de repente un profeta se levanta aquí y dice: el Señor me dio esta palabra que tenemos que hacer esto. Lo primero que haríamos sería verlo raro, así diciendo: ¿será que de verdad Dios le habló? ¿O fueron los tacos, ¿verdad?, de anoche que se comió de más? Pero ¿qué sucedería si aquí se levanta uno y allá se levanta otro y allá se levanta otro y allá se levanta otro y dicen: a nosotros también el Señor nos habló y nos dijo lo mismo? Tendríamos una confirmación de parte de Dios de que eso es lo que el Señor quiere traer para su iglesia. Pero ¿qué sucedió con los profetas? La mayoría de los profetas no se congregan en una iglesia. Cuando alguien venga contigo y te diga: es que yo soy profeta, pregúntale: ¿y en qué iglesia te congregas y quién es tu pastor? Pero es lo primerito, es lo primerito. A mí me han escrito, me han llegado inbox, me han llegado WhatsApp: soy el profeta fulano de tal. O algunos otros hermanos que dicen: es que, pastor, tenemos al profeta fulano de tal que está aquí en Veracruz y queremos ver si lo podemos llevar para que dé un mensaje ahí en su iglesia. Y lo primero que le preguntamos es: ajá, ¿y en qué iglesia se congrega? ¿Quién es su pastor? Si dice alguna herejía o alguna blasfemia, ¿a quién le llamamos para reportarlo? No, lo que pasa es que pues él, como es profeta, pues no se congrega en ninguna iglesia porque él tiene línea directa con el Señor y si Dios le habla. No, hermano, eso no se llama profeta. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama francotirador. El francotirador es el que está de lejos y ve con un lente de aumento, ve todo y dispara desde lejos y no se mancha las manos. Tú no puedes venir y traerle una palabra a la iglesia y decirle: te traigo esta palabra profética para resolver tus problemas, si tú no eres parte de la iglesia, si tú no eres parte de la solución de esos problemas. Tú no puedes venir y pretender ministrar a la iglesia sin ensuciarte las manos. Si quieres venir y decir que Dios te dio una palabra para la iglesia, primero tienes que demostrar que eres parte de la iglesia y que, como dice la palabra del Señor, dice la Biblia, somos como un cuerpo. Cuando un miembro se duele, ¿qué le pasa a todos los demás? Se duelen también, se lamentan con él. Tú no me puedes venir a decir que traes una palabra para la iglesia si no te duele lo que le pasa a la iglesia, si no eres parte de la situación, ¿no? Eso es lo que sucede con la mayoría. El último profeta que fue y se metió a una cueva fue Elías. ¿Y sabes qué le dijo el Señor? Salte de la cueva. Ya la cueva ya no es para los profetas. Vete allá, ¿verdad?, donde está la necesidad. Vete allá donde está la viuda, donde está la gente, donde vas a tener que convivir con la necesidad. Y ahí la necesidad va a ser suplida, ¿verdad? Desde lejos, nada. Francotiradores, no, ya nada. Y así los demás dones. El pastor también, ¿verdad? El pastor no es nada más para que, ay, pues hay el pastor que se encargue, ay, pues hay el pastor que no. Tenemos que ser parte del ministerio y del equipo pastoral. Si tú te das cuenta que junto a ti, ahorita en este momento, hay una silla vacía, que un hermano no vino y que ya van 2 o 3 servicios que ves que no viene, tú no tienes que decir, ay, pues que el pastor vaya por él, ¿verdad?, porque él es el pastor. No, también tiene que estar en ti la compasión pastoral y decir, le voy a mandar un mensaje al hermano, le voy a decir: hermano, ¿cómo estás? No te he visto en la iglesia, te puedo apoyar en algo, voy a orar por ti, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y apoyarnos unos con otros, saludarnos. Si tú estás aquí y ves que viene alguien nuevo, no pues hay el pastor que lo evangeliza, el pastor que le predique, el pastor que le pone. No, tú puedes acercarte a la persona nueva y decir: hermano, Dios te bendiga, bienvenido. ¿Qué? ¿Primera vez que vienes? Mira, pásale. Es más, te voy a presentar a otros hermanos para que sepas también, aquí hay una comunidad donde puedes ser parte. Eso es ser parte del trabajo pastoral.
El, el, el don de maestros nos va a dar la sabiduría de Cristo. El don de pastor nos va a dar el corazón de Cristo. El don de evangelista nos va a dar la compasión de Cristo. El don de profeta, el don de profecía, nos va a dar la visión de Cristo, los ojos de Cristo. Y el ministerio apostólico nos va a revelar el carácter de Cristo. Hay un ejemplo de una ilustración que alguien hizo para entender cómo trabajan los 5 dones en armonía, en conjunto, que me parece muy acertada, me parece una manera muy entendible de poder abordar este tema. Y es a través de la imagen de un accidente automovilístico. Supongamos que 2 carros chocaron, ¿verdad? En los 2 carros venían personas, familias, y en una esquina ninguno se frenó, ninguno hizo alto, chocaron. Y ahí está, ¿verdad? Está el humo, el polvo, todo, y se acerca la gente para ver qué pasó. Lo que pasa en cualquier accidente que usted haya visto. Bueno, el primero en llegar a la escena es el pastor. Y el pastor, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir directamente a ver a los heridos, porque el pastor es el corazón, la compasión de Cristo. El pastor va a llegar a vendar a los heridos, a decirle: no te muevas, mira qué te pasó, te voy a ayudar, te voy a limpiar las heridas, te voy a vendar, te voy a curar, te voy a ayudar a sanar. Es lo que el pastor hace. E inmediatamente después del pastor llega el evangelista, y el evangelista ve y dice, ve los heridos y dice: ya el pastor se está ocupando. Es más, esos heridos ya tienen al pastor, ya son salvos, ya déjalos. Pero el evangelista dice: pero mira toda la gente que vino a ver el accidente, hay que predicarles a ellos. Ya los heridos ya son salvos, ya se van al cielo, pero hay que predicarle a los que vinieron a ver el accidente. Hay que repartirles folletos, hay que regalarles Nuevos Testamentos, hay que llevarlos a que acepten a Cristo. Gracias. El evangelista se enfoca en los nuevos, en la gente que llega. Pero después del evangelista llega el maestro, y el maestro dice: ¿cómo que hubo un accidente? Y el maestro dice: a ver, vamos a revisar el manual del carro para ver qué falló, para ver qué salió mal, para ver qué procedimiento no se hizo de manera correcta, y darnos cuenta por qué sucedió este accidente. Y el maestro va y checa el manual. El maestro siempre se va a preocupar, no se va a preocupar tanto por la compasión de los heridos, no se va a preocupar tanto por salvar a los perdidos, pero el maestro siempre se va a preocupar que haya la doctrina correcta. El maestro siempre te va a andar corrigiendo, te va a decir: sí, pero no se dice así, se dice así. Sí, pero no, va a cuidar los detalles de la enseñanza. Va a decir: no, mira, no cantes esta canción porque esta canción está enfocada en esta parte, y siempre te va a estar cuidando esa parte de la doctrina, de la enseñanza, ¿verdad? A veces desesperan los maestros, a veces son un poquito exasperantes, ¿verdad? Pero bueno, son de bendición también. Después de eso llega el profeta, y el profeta ve al pastor atendiendo los heridos, ve al evangelista orando por nuevos conversos, ve al maestro revisando el manual, ¿verdad? Ahí cada detalle, cada punto del manual, y ve la gente, ve el accidente, los carros ahí chocados, y el profeta dice: aquí en este lugar hay un espíritu de muerte, hay un espíritu de accidente. Vamos a orar, vamos a organizar veladas de oración, vamos a organizar días de ayuno,
vamos a combatir las fuerzas de las tinieblas que están ocasionando que aquí gente salga lastimada, y el profeta va a investigar a ver cuántos accidentes ha habido aquí. No, pues hay 3 cada semana, y entonces va a decir no, aquí ya hay una maldición, ¿verdad? Aquí ya vamos a reprender, vamos a orar, vamos a tratar de cambiar el ambiente espiritual de un ambiente de muerte a un ambiente de vida. Y después llega el apóstol, y el apóstol los ve a todos trabajando, y el apóstol dice: qué bueno que cada uno está haciendo su función. Y el apóstol ve alrededor el lugar del accidente, y el apóstol dice: vamos a promover, vamos a ver qué se necesita para promover que en esta esquina haya semáforos, haya topes, haya señalamientos, de tal manera que en el futuro las nuevas generaciones ya no haya accidentes en este lugar, y en este lugar siempre haya alguien que esté predicando la palabra de Dios. Y el apóstol viene y tiene una visión más amplia que todos y trabaja con todos. El apóstol va y le dice al pastor: excelente, qué bueno, ¿qué estás haciendo con los heridos? No, adelante, sigue así. Va con el maestro y dice: ¿qué le estás enseñando? No, le estoy enseñando que el uso correcto de los carros es este. Y el apóstol dice: ok, sí, adelante, te voy a conseguir más manuales, ¿verdad? Más actualizados, y trabaja con todos los demás. Pero el apóstol va más allá y dice: el apóstol, vamos a establecer, vamos a volver esto algo institucional, que no solamente afecte a los que estamos aquí, pero que afecte a futuras generaciones, que haya un legado, que las futuras generaciones sepan que hubo alguien aquí que trabajó y que sembró y que dio su vida para que en este lugar ya no haya más accidentes y ya no haya más muertes, sino que sea de bendición. Y así es como funcionan todos los ministerios en la iglesia. Así es como, al menos, ¿verdad?, como deberían de funcionar. Como el Señor estableció estos 5 ministerios para que en conjunto puedan trabajar, ¿verdad? Así como el motor de un carro, que está compuesto por diferentes piezas, pero cada pieza tiene una función. Y una sola pieza que se salga del tiempo, de la sincronía de todas las demás, echa a perder todo, echa a perder todo lo demás. Primera de Corintios capítulo 12. Quiero pedirle que se ponga de pie conmigo para terminar. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 26 al 30. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y la respuesta es no. Y como no tenemos todos los dones, entonces nos necesitamos unos a otros. Necesitamos los dones que tienen los demás y necesitamos desarrollar los dones. Le voy a decir por qué. Tienen un tiempo para que podamos usarlos, y es mientras la iglesia está aquí en la tierra. Va a haber un momento en donde los dones ya no van a ser necesarios. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga, cuando estemos con el Señor, porque dice la Biblia que entonces seremos semejantes a Él. Cuando venga el que es perfecto, dice la Biblia, entonces
seremos perfeccionados. Los dones ya no se van a necesitar después de la resurrección de los muertos, porque vamos a ser semejantes a Cristo. Pero ahorita que estamos aquí en esta tierra, en esta vida, tenemos defectos, tenemos debilidades, y esas debilidades son las que hacen necesarios los dones, la operación de los dones del Señor. Porque va a haber un momento, dice el apóstol Pablo, donde la profecía ya no va a ser más, donde las lenguas se acabarán, cesarán, donde ya no habrá más dones de milagros, de sanidad, ya no se va a necesitar. Lo único que va a prevalecer, dice el apóstol Pablo, va a ser la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos estos es el amor. El amor va a ser lo único que va a prevalecer. Ya no vamos a necesitar los dones, pero ahorita sí los necesitamos por nuestras debilidades, por nuestros defectos, por nuestras faltas de carácter. Necesitamos los dones, hermano. Necesitamos trabajar unos con otros, Así como poníamos la vez pasada el ejemplo de la lavadora. La lavadora no es la que lava la ropa, ni es el jabón tampoco el que lava la ropa. Lo que lava la ropa es cuando la ropa está en movimiento, se tallan unas con otras las prendas. Así es en la iglesia. Unos con otros nos edificamos, unos con otros nos ministramos, unos a otros nos servimos, unos a otros nos amamos, unos a otros nos perdonamos, unos a otros nos confesamos en comunidad, en unidad. No podemos llamarnos cristianos y vivir aislados de los demás. A manera de resumen, cada vez que el diablo te engaña y dejas de ejercer tus derechos, tus dones, el cuerpo de Cristo sufre porque no estás en tu posición. Reconoce tu don para entender y tomar tu lugar en el cuerpo de Cristo y ejercer tu deber como sacerdote. Y número 3, honra y ama a los que tienes alrededor. Dios nos considera como necesarios para que todo su cuerpo llegue a ser la iglesia gloriosa por quien Él regresará. De nosotros depende que cuando Cristo venga por su iglesia, sea esa iglesia gloriosa. Todos tenemos, como dicen por ahí, ¿verdad?, un granito de arena que poner para que la iglesia sea la iglesia gloriosa por la que Cristo va a venir un día. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Y me gustaría que oráramos unos por otros, que pudieras poner tu mano en el hombro de la persona que está ahí a un lado, o si tienes la confianza para tomarle la mano a quien está ahí junto a ti, y vamos a orar unos por otros. Busca a alguien por quien orar, busca a alguien que ore por ti. No importa, no tienen que ser grupos, 2, 3, 4 personas, las que sean, no importa, pero vamos a orar unos por otros. Comienza a orar por las personas que están ahí contigo. Comienza a decirle al Señor: Señor, yo te pido por la vida de mi hermano, de mi hermana, que tú actives los dones que le has dado, los dones que has puesto en su vida, Señor, que los descubra en intimidad, que los desarrolle en comunidad y que los dé en la necesidad, Señor. Padre, los dones que tú me has dado a mí, Señor, úsalos para bendecir la vida de mi hermano, de mi hermana. Los dones que tú has puesto en mí, Señor, y que a lo mejor aún no los conozco, a lo mejor aún no los he descubierto, pero ayúdame a descubrirlos para que a través de ellos yo pueda ser de bendición para tu iglesia, para que a través de ellos yo pueda ser de bendición para tu cuerpo, Señor, para que a través de ellos yo pueda ayudar a edificar tu iglesia santa, tu iglesia gloriosa, la iglesia por la cual tú vas a venir un día
tú vas a descender del cielo envuelto en las nubes para buscar a tu iglesia gloriosa, esa iglesia que pueda estar desarrollando todo su potencial, todo el potencial que tú le has dado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Usa la vida de mi hermano, usa la vida de mi hermana, Señor. Activa los dones que tú le has dado, que no los esconda, que no los entierre, que pueda darse cuenta cuán necesario es para el cuerpo de Cristo, que pueda darse cuenta cuán necesario es para tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue clamando al Señor, sigue poniendo la vida de ese hermano en las manos del Señor. Y mientras vamos a adorar a Dios y vamos a decir al Señor: Señor, quiero entregarte mi vida, quiero entregarte todo lo que tengo, Señor. Quiero rendirme ante ti, Jesús. Señor, hoy venimos delante de tu presencia. Queremos serte fiel a ti, Señor. Y una manera de serte fieles es usar los dones que tú nos has dado para bendecir a tu iglesia, Señor. No queremos enterrarlos, no queremos aislarlos, no queremos menospreciarlos, Señor, ni en nosotros, ni en otras personas a las que tú les has dado, Señor, esos dones. Por el contrario, queremos honrar, Señor, queremos amar, queremos bendecir a todas aquellas personas que sirven, Señor, a todas aquellas personas que han dedicado tiempo, esfuerzo, amor, finanzas a trabajar y a servir en tu obra, Señor. Porque si no fuera por muchos de ellos, tu obra no sería posible, Señor. Si no fuera porque han puesto ese don a tu servicio, Señor, no podríamos estar aquí, no podríamos sostenernos en pie, Señor. No podríamos suplir las necesidades que hay, aún físicas, aún económicas, Señor, en tu iglesia. Pero porque tú has dado dones a los hombres, y esos hombres y mujeres a los que tú les has dado dones, los han puesto al servicio de tu iglesia, al servicio de tu pueblo, al servicio de tus hijos, Señor. Es por eso que estamos aquí y estamos agradecidos contigo, Señor. Y hoy queremos expresar nuestra gratitud, Señor, levantando nuestras manos y adorándote a ti, Señor. Adorándote a ti, Jesús. Porque no es un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Dile: Dios, queremos serte fieles. Queremos ser fieles a ti, Señor. Queremos ser fieles a tu obra, a tu iglesia. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.